y es que precisamente, según informes especializados del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, durante el año pasado se contabilizaron 23.000 homicidios dolosos, lo que convirtió a México en ese año 2016 en el segundo país con mayor número de asesinatos de todo el planeta. Y hay más datos, porque ayer conocíamos también un incremento brutal entre este mes de enero, febrero, marzo y abril de 2017 con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado. Se ha incrementado la violencia, los homicidios dolosos, en prácticamente un 30%. Para conocer más, para interpretar estos datos y aportar su visión del panorama y la situación que vive, que sufre México, tenemos con nosotros al defensor de derechos humanos y analista mexicano Alberto Lerner. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Irene. Pues un placer hablar contigo y una tragedia tener que hacerlo por este tema, porque en realidad la violencia no deja México, pero los datos entran en récords históricos. ¿Cuál es el panorama, la situación hoy en día en México? Pues así como lo mencionaron ustedes al inicio, muy desolador, y también como aparece en una frase de la canción que colocaron, México, la gente vive en el país más peligroso. Están asesinando, de acuerdo a lo que ustedes estaban mencionando y a datos del propio gobierno, las cifras oficiales, que esto quiere decir que puede ser mucho más porque están maquillando con mucho las cifras, a 3 personas cada hora en el país en el último cuatrimestre. Han asesinado a 8.705 personas. Y si la tendencia, como aparentemente todo indica que va a continuar así, vamos a terminar el año con cerca de 30.000 asesinatos en el país. Y esto, que suena ya grave de por sí, es, desde mi punto de vista, la situación más crítica desde la Revolución Mexicana. Estamos hablando desde hace más de 100 años, desde 1910. Esa es la situación en cuanto a asesinatos, pero los otros delitos de alto impacto que el propio gobierno, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del país da en relación a los secuestros y a las extorsiones, pues también son de miedo. Están secuestrando a 4 personas por día. Están extorsionando en el último cuatrimestre a cerca de 100 personas diario. Ese es el panorama de México el día de hoy. Alberto, buenas tardes, Henry Molano. La cosa es que es terrible. A ver, yo viví los 80 en Colombia, cuando el narco tomó también todos los estamentos, llegó a todos los niveles, quitó presidentes, mató candidatos a presidentes, a gobernadores, alcaldes, hizo una amenaza y nos puso contra la pared a todos los colombianos, sumado a todo el resto de conflicto que había. México está viviendo algo similar a lo que se produjo entonces en Colombia, pero sobredimensionado también por esa frontera con los Estados Unidos, por la que el flujo de armas nunca cesa y el negocio es bien grande y se frotan las manos los primos hermanos del norte, achacan todos los males a México, pero han colaborado de buena gana con ese tráfico de armas y con el consumo de drogas. Y mientras tanto los gobiernos mexicanos, no solo este de Peña Nieto, sino todos los últimos anteriores, Calderón y los antecesores, poco han hecho, porque primero pues miraban para otro lado y obedecían lo que decía el vecino. Sí, y en realidad, así como lo mencionas, es Colombia sobredimensionado. La tragedia en Colombia, pues bueno, tú la viviste, fue brutal, se sigue padeciendo, hasta el día de hoy hay muchísima violencia en Colombia. Pero lo que se está viviendo en México en los últimos 10, 11 años es una guerra. O sea, es una guerra que, aunque no está declarada, está llevándose la vida de cientos de miles de personas. La verdad es que los números oficiales mienten, pero si los números oficiales ya espantan, la realidad tiene que ser todavía mucho más grave. Calcular los números oficiales, 250,000 asesinatos en 10 años. Y dices muy bien, Estados Unidos voltea
hacia México y dice: ustedes son los responsables de todo lo que está pasando en mi país, porque el consumo de drogas, por ejemplo, esta epidemia de heroína en Estados Unidos que acaba de estallar y los tiene contra la pared, se la achacan a México, pero es que la realidad ellos tampoco han puesto un control para que no se permita la venta de armas. Traer armas de Estados Unidos a México es muy fácil. Lo hemos visto hace poquito tiempo por ahí en el documental que hizo el periodista español David Beriaín. Es muy fácil meter las armas para México, y esas armas que llegan a los cárteles, llegan a las manos de niños que ahora participan con el crimen organizado, pues son las que están provocando todo este desastre, y ellos que no detienen el consumo de drogas. Es un problema de salud pública allá, y no lo atacan, ¿no? Ellos dicen que la solución está en combatir al crimen organizado en México, con el plan, con la iniciativa Mérida, por ejemplo, y entonces mandan armas, dan dinero a México, y en nuestro país se libra una guerra, pero ellos no hacen su parte. De verdad es muy grave. Y aunado a esto, también se me olvidaba otra cosa: el número de desaparecidos. Los desaparecidos en nuestro país son la cantidad más grande de personas entre desaparición forzada y desaparecidos por otras causas en todo el continente americano. Entonces la situación de verdad es desoladora, ¿no? Y no se ve por dónde, porque el día de hoy estaba leyendo yo a un periodista mexicano, Diego Enrique Osornio, que dice, por ejemplo, otro tema sobre el asesinato de Javier Valdés, que él cree, así directamente lo expresa, que no van a poder resolver el crimen de Javier Valdés porque el gobierno en México está desbordado. Hay tantos frentes abiertos que ya no tiene forma de poder resolver ni un solo caso, y por eso tenemos una impunidad del 98 o 99%, ¿no? Alberto, estáis hablando constantemente y diciendo la palabra guerra. Sí. Esa supuestamente no es la situación, como declaración oficial, como declaración institucional, que vive en México, aunque sí que se hable de la guerra frente al crimen organizado, frente al narcotráfico. El tema es que esa guerra no tiene trincheras, no tiene un frente, sino que es las calles de las ciudades, de los pueblos, incluso de capitales. Pero ¿quiénes son los que están matando? ¿Quiénes son los que están cometiendo las extorsiones, las desapariciones? ¿Cuáles son esos actores? Porque las víctimas están claro que es el pueblo. Sí, mira, es bien interesante lo que comentas, porque oficialmente no hay una guerra, aunque Calderón, cuando sacó el ejército a las calles en el discurso de diciembre del año 2006, dijo que le estaba declarando la guerra al crimen organizado, O sea, el discurso lo dice. Pero bueno, ¿quién está matando gente en México? Pues es que son todos. Se ha desbordado a tal grado por el nivel de impunidad que ya no solo es el crimen organizado que se pelean entre cárteles de la droga, no. También, por ejemplo, ahora es el ejército, con ejecuciones extrajudiciales como la que acabamos de ver en Palmarito hace unos días. También es la Marina, que desaparece personas. El ejército, por ejemplo, participó en la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa. El ejército ha provocado muertes en Tamaulipas de decenas de personas, ¿no? Y también es el propio gobierno en connivencia con los cárteles o con las bandas criminales. Acabamos de ver en el estado de Guerrero, por ejemplo, que en un solo municipio que tenía un promedio de 250 policías municipales, 60 de ellos eran sicarios del crimen organizado. La cuarta parte era sicario del crimen organizado. Es una barbaridad, ¿no? Es terrible, Alberto, pero es que eso, los policías que tienen un sueldo, a los que la mafia o los narcos les pueden triplicar, cuadruplicar o multiplicar por 10 ese sueldo. Y pues no es comprensible cuando la gente o es bala o plomo, obviamente, pero es que ha llegado a tal, Alberto, que cuántos gobernadores están implicados con los narcos y
¿cuántos han huido, están en este momento en búsqueda y captura, y algunos que los han capturado en distintos países en el exterior, que tenían enquistado también, hacían parte de estas tramas criminales? ¿Hasta dónde ha llegado ese tentáculo narco y corrupto en la política mexicana? O mejor dicho, ¿por qué nunca se ha cortado ese nexo? Porque no es hasta dónde ha llegado, siempre se ha mantenido. Porque es una connivencia que empezó desde hace mucho tiempo y vieron que les daba resultado. Es decir, el crimen organizado, hablemos de una alcaldía, la que tú quieras, escoge al candidato de su preferencia, dice, a este lo vamos a apoyar, y lo hacen ganar, porque el crimen organizado tiene todo el dinero, ¿no?, para impulsar una campaña, comprar votos, en fin, llevar a la gente a votar, como en el año 2012, amenazada de muerte, votas por este o votas por este. Bueno, cuando llegan estos señores a la alcaldía, a la gubernatura, a lo que tú quieras, llegan condicionados, y en el caso de Zihuatanejo es un ejemplo bien claro. Al alcalde, los criminales que lo llevaron al poder le dijeron, quiero la comandancia de policía, porque desde la comandancia de policía controlan absolutamente todo, ¿no? Es decir, tienen rienda suelta para cometer todos los delitos que se les dé la gana. Es tan grave que, como mencionas tú, son los gobernadores, y no algunos, Henry, no algunos, Irene, son todos los gobernadores. Lo que ocurre es que el sistema político mexicano se convirtió en un narcoestado, y ya no nos sirve, nos está haciendo mucho daño. No podemos erradicar solamente lo que ocurre en una alcaldía o en una gubernatura, porque es todo el sistema. Se habla incluso, la gravedad es tanta, que Felipe Calderón tenía a sus generales del ejército que mandaba a hacer reuniones con los líderes de los cárteles de la droga. Se dice también, y está documentado por periodistas, lo que te acabo de mencionar lo documentó Anabel Hernández. Esto también está documentado por periodistas serios de investigación como el Semanario Z en Tijuana, que a Enrique Peña Nieto lo financiaron desde el cártel de Sinaloa y el cártel de los Zetas para hacer la campaña. Entonces, es muy difícil que ellos, cuando lleguen, puedan atacar a quien los patrocinó. Al contrario, les deben favores. Es un problema bien grave. Es el sistema completo. Al pueblo de México el sistema ya no le sirve, le está haciendo mucho daño y tenemos que arrancarlo de raíz. Pero, Alberto, ahí surge la pregunta, la complicada. ¿Cómo resetear a México? ¿Es posible con una situación tan enquistada? Sí, es muy complicado. Yo, por ejemplo, cuando platico con la gente, lo que les sugiero es la organización y tratar de crear grupos de autodefensa. Está ocurriendo un caso, nada más para ejemplificarte cómo creo que se pudiera terminar con la violencia. Tancítaro, en Michoacán. Es una comunidad, la capital mundial del aguacate, que produce $1 millón diarios de aguacate, que exporta. Es un botín jugosísimo para el crimen organizado, obviamente, ¿no? Esta gente vivió oprimida, vivió amenazada, secuestraban, mataban, extorsionaban, hasta que un día, cuando ocurrió el levantamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, la gente se armó de valor y entonces le quitó al gobierno la seguridad pública. Le dijeron al alcalde, ¿sabes qué? Tu policía ya no, vamos a formar nuestra policía. El día de hoy, a 2 o 3 años de que empezaron con esto, parece ser que este municipio tan importante está recuperando la paz. A lo que me refiero es a que si no se organiza el pueblo mexicano en comunidades, en municipios, en barrios, en colonias, no vamos a poder hacer nada, porque tenemos un problema encima. Ellos tienen las leyes, ellos tienen al ejército que piensan sacar a las calles bajo una ley mentirosa de seguridad pública, y ellos tienen todas las condiciones y el dinero para poder, por ejemplo, desbaratar los levantamientos o los grupos de autodefensa como ocurrió en Michoacán. Tiene que ser
el pueblo organizado. Alberto, Sí. el próximo año hay elecciones, o sea, el próximo año ya la carrera electoral ha comenzado, y es que cuando uno mira el panorama de los precandidatos y candidatos postulados, tampoco es que haya mucho de dónde rascar. No se trata de ser agorero ni de hablar siempre de lo negativo o el pesimismo, pero ¿qué figura o qué figuras entre todos esos podrían destacar o esas podrían destacar cuando vemos a reencauchutados de uno y otro partido, del PAN, del PRI, e incluso en esos que se llaman izquierda hay sujetos tan dudosos como López Obrador, que llega a enfrentarse a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa? Sí, bueno, nosotros creemos que en la política de arriba no vamos a encontrar nada, porque bien mencionas, esa izquierda mexicana, la izquierda partidista, pues está llena el día de hoy de los empresarios, de los dueños de las multinacionales mexicanas, Slim, Romo, toda esta gente apoyando, ¿no? Entonces es regresar a lo mismo, por ahí no es. Me parece que lo que está proponiendo el Congreso Nacional Indígena desde Chiapas y que está avalado por muchos pueblos originarios en México, me parece que es lo más acertado. Ellos van a proponer una vocera que va a representar a todas las comunidades indígenas y obviamente a quien quiera adherirse a esto como candidata a la presidencia de la República en 2018. No buscan, y esto es muy importante, no buscan llegar a la presidencia, no queremos eso. Lo que queremos es que la gente se organice y se dé cuenta de lo que no le están contando, para que aprenda también cuáles son las formas que nuestros pueblos originarios han encontrado para terminar con los delitos en muchas comunidades, como Cherán, que cumplió más de un año sin que exista un solo delito. Entonces, me parece que esa es la forma, y dejando para que ellos hagan lo que se les dé la gana con su política de arriba, con el sistema que no nos sirve, Henry. Nosotros creo que como pueblo tenemos que empezar a ser solidarios con nosotros, con los que estamos abajo, y empezar a apoyar a la gente de abajo. La propuesta del Congreso Nacional Indígena me parece que puede ser una lucecita en el túnel tan oscuro que se ve en México. Pues nos quedamos con ello, vamos a hacer seguimiento y de hecho, Alberto, por medio tuyo y por los contactos que manejas, deberíamos intentar empezar a hablar con ellos para que también se escuche la voz de esas agrupaciones indígenas y de la organización ciudadana, campesina, que sean ellos los que pasen por los micrófonos y no los políticos ni las declaraciones institucionales de las cuales ya estamos cansados y tampoco confiamos. Un abrazo, muchas gracias Alberto Lerner por acompañarnos en este análisis de México, siempre pendientes de lo que ocurre en tu país, y para que los mexicanos allí, aquí en España, en el resto de Europa y alrededor del mundo, los mexicanos planetarios puedan estar informados a través de medios alternativos que por lo menos abrimos los micrófonos a la gente, a los que están ahí y están viviendo las situaciones. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, un saludo a todos, gracias. Un abrazo muy fuerte.